Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hacer el examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, ¿vale? Del año 2023 de Valencia, de la Comunidad Valenciana, la parte de matemáticas. Vamos a ver el primer ejercicio. Nos dice, la siguiente tabla muestra para una serie de productos el precio que tenían el año pasado en este mes, precio inicial, el porcentaje de aumento o disminución que ha sufrido su precio en los últimos 12 meses, variación porcentual, y el precio actual, ¿vale? Precio final. Por desgracia, se ha borrado el contenido de algunas casillas. Efectúa los cálculos necesarios para recuperar el contenido perdido, ¿vale? Nos dan aquí 6 productos, ¿vale? Los dos primeros nos ponen el precio inicial, nos da la variación porcentual, es decir, este ha aumentado un 18% y nos dan el precio final. Y aquí el producto 2 nos dice que valía 4.600, este ha sufrido una disminución del 31% y nos calculan aquí el precio final, ¿vale? Entonces, vamos a ver un par de cosas. Tenemos aquí el primero, por ejemplo, 965, ¿vale? Si tenemos 965 y ha subido un 18%, la manera más fácil de hacerlo, ¿vale?, es calcularlo directamente en el sentido de que la cantidad inicial es el 100% más el 18%, sería un 118%, ¿vale? Es decir, si calculamos el 118% de una cantidad, ya nos da el 18% acumulado, ¿vale? ¿Vale? Que esto dividido entre 100 sería multiplicar por 1,18, ¿vale? Y de la misma manera, si tenemos una disminución, representa que sería la cantidad, el 100%, menos el 31%, que en este caso nos daría 69%, que entre 100 sería lo mismo que multiplicar por 0,69, ¿vale? Si lo hacemos, ¿vale?, de esta manera, resulta un poco más fácil. Aquí, por ejemplo, tenemos que 9.150 es el precio inicial, ¿vale? Y 8.875,5 es el precio final. Por lo tanto, aquí tenemos 9.150 multiplicado por un número que no sabemos, nos da la cantidad final, que en este caso es 8.875,5, ¿vale? 8875,5, ¿vale? Aquí vemos que ha disminuido la cantidad, por lo tanto, será una disminución porcentual. Aquí simplemente, si utilizamos, ¿vale?, los conocimientos de una ecuación, el número que está multiplicando nos pasa dividiendo al otro lado. Si dividimos estas dos cantidades, ¿vale?, tenemos 8.875,5 dividido, ¿vale?, entre 9.150 y nos da 0,97, ¿vale? Es decir, la X tiene un valor de 0,97. Si esto lo traducimos a lo que hemos visto antes, ¿vale?, resulta que ha habido una disminución del 3%, ¿vale? Porque esto, si lo multiplicamos por 100, tenemos el 97%, y si teníamos el 100% menos lo que le hemos quitado, el 3%, nos da el 97%. Por lo tanto, este de aquí ha sufrido una variación porcentual de menos el 3%, ¿vale? El siguiente representa que tenemos 336, ¿vale? 336 euros, lo multiplicamos también por una cantidad que no sabemos y nos da 409
409,92, ¿vale? 409,92. Si pasamos este número dividiendo al otro lado, 409,92 dividido 336 nos da 1,22. Es decir, la X tiene un valor de 1,22. Si lo pasamos a el tanto por ciento sería 122, que el 100% pertenece a la cantidad inicial y lo que nos pasa de 100, el 22, sería el aumento, ¿vale? Por lo tanto, aquí ha habido un aumento de más el 22%. Aquí, si ha habido un aumento del 16%, aquí lo que no sabemos es la cantidad inicial, ¿vale? Es decir, la cantidad inicial, vamos a poner que es la X, lo que no sabemos, y si nos ha subido un 16%, lo multiplicamos por 1,16, es decir, el 100% más el 16%. Y esto nos da 324,80. 324,80, que es la cantidad final. Si pasamos dividiendo, ¿vale?, el 1,16, sabremos el precio inicial. 324,8 dividido entre 1,16 y nos da 280. Por lo tanto, la X, ¿vale?, que era el valor inicial, tiene un valor de 280 euros. Y el último, sabemos que ha bajado un 11%. Si ha bajado un 11%, sería el 100% menos 11, serían 89%, que si lo pasamos a tanto por 1 sería 0,89, ¿vale? Tenemos una cantidad inicial que no sabemos, vamos a llamarla X, y multiplicado por el porcentaje ya rebajado del 11%, nos da un total de 578,50. 578,50, y si pasamos el 0,89 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, ¿vale? Este número nos dará mayor que el que teníamos, ¿no? Sería 578,5 partido por 0,89, y esto nos da 650. Por lo tanto, el valor inicial de este producto serían 650 euros. Vale, el segundo ejercicio nos dice que el dueño de un salón de eventos quiere comprar 30 kilos de gambas y 80 kilos de mejillones, pedido por el que debería pagar 1.680 euros. Tras una negociación, consigue que le hagan un descuento del 15% en el precio del kilogramo de gambas y un 8% en el de mejillones. Finalmente paga 1.453,20 céntimos de euro, ¿vale? Plantea y resuelve una ecuación o sistema de ecuaciones que te permita posteriormente rellenar, ¿vale?, las 4 casillas de la siguiente tabla. Es decir, nos ponen aquí 1 kilo de gambas, 1 kilo de mejillones, cuánto valía al principio, cuánto vale al final con el descuento, y vamos a plantear un sistema de ecuaciones, ¿vale? Vamos a ver aquí las incógnitas que tenemos. X va a ser el precio, ¿vale?, por kilo de gamba, y la Y va a ser el precio por kilo de mejillones. A partir de aquí nos dice que hemos comprado, ¿vale?, primero 30 kilos de gambas y 80 kilos de mejillones, ¿vale? Compramos 30 kilos y 80. Y nos dice que si compramos esto, acabamos pagando 1.680, ¿vale?
680 euros. Y luego nos dice que si nos hacen un descuento del 15%, ¿vale?, en las gambas, esto, si nos trasladamos al ejercicio anterior, ¿vale?, si nos hacen un 15% de descuento, estamos pagando el 85%, ¿vale? Es decir, tenemos el 100%, que es el precio inicial, menos el 15%, serían 85%, que en definitiva sería 0,85, ¿vale? Luego pagamos 0,85, ¿vale?, de X, y pagamos, si le sacamos, ¿vale?, un 8% al precio de los mejillones, estamos pagando el 92%, ¿vale?, lo que falta para llegar a 100. Es decir, pagamos 0,92, ¿vale? 0,92 de la I, y esto nos da un total de 1.453,20. 1.453,20, ¿vale? Y si compramos, bueno, aquí nos faltaría los kilos de gambas y los kilos de mejillones. Es decir, aquí nos faltaría multiplicar, ¿vale? Porque aquí tenemos la rebaja hecha, pero nos falta multiplicar por 30 y aquí nos falta multiplicar por 80, ¿vale? La primera ecuación sería sin el descuento, es decir, tenemos 30 kilos, ¿vale?, de gambas más 80 de mejillones y pagamos un total de 1.680. Y la segunda, compramos igualmente 30 kilos, compramos igualmente 80 kilos, pero nos hacen un descuento en el precio que no sabemos, ¿vale? Por lo tanto, hay que multiplicar los 30 kilos por el 0,85, 30 por 0,85 nos da 25, ¿vale?, con 50 multiplicado por X, que es el precio de la gamba, y 0,92 por 80, 0,92 por 80, que nos da 73,6 multiplicado por el precio, ¿vale?, del kilo de mejillones. Y esto nos da 1.453,20, ¿vale? A partir de aquí, bueno, con 20 podemos poner con 2. A partir de aquí hay que resolver el sistema, ¿vale? Tenemos un sistema con dos incógnitas. Podemos hacerlo por el método de sustitución, igualación, reducción, ¿vale? Casi que aquí igual lo más fácil sería hacer el método de sustitución. Aquí, por ejemplo, si despejamos la X de la primera ecuación, nos daría 1.680 menos 80i partido por 30, ¿vale?, que es el número que está multiplicando a la X. Podríamos dividirlo todo entre 10, ¿vale? Podríamos haberlo hecho aquí y nos quedaría 3x más 8y es igual a 168. Más que nada para que no, bueno, que no nos queden números tan elevados, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a la otra ecuación y cuando vemos que nos aparece la X, ¿vale?, le ponemos lo que hemos despejado en la primera parte del sistema. Tenemos aquí 25, ¿vale?, con 50 y ponemos 168 menos 8i partido por 3. Cerramos paréntesis, más 73,6i es igual a 1.453,20, ¿vale? ¿Qué hacemos? Multiplicamos, ¿vale?, el 25,5 por cada uno de los números. 25,5 por 168 nos da 42,84 y si multiplicamos 25,5 por 8 nos da 204, ¿vale? 204
y la I. Todo esto sigue partido por 3, ¿vale? Podríamos ver aquí, si nos da exacta la división, 42,84 entre 3 nos da 1428, 1428 y aquí 204 entre 3 nos da 68, ¿vale? Menos 68i. Así nos ahorramos de hacer el mínimo común múltiplo con los denominadores, más 73,6i es igual a 1453,20. ¿Vale? Pasamos las i's a un lado del igual, los números al otro lado y vamos a hallar el resultado de la i. Aquí ya podríamos, ¿vale?, sumar estos números, 73,6 menos 68 nos daría 5,6 y 1453,2 menos, ¿vale?, este número lo pasamos al otro lado restando y lo calculamos ya. 1453,20 menos 1428 nos da 25,2, ¿vale? El 5,6 que está multiplicando la i nos pasa dividiendo al otro lado y 25,2 entre 5,6 nos da 4,5. Es decir, la i tiene un precio de 4,5 euros el kilo, ¿vale? Que la i hemos dicho que era el precio, ¿vale?, euros por kilo de mejillones. Luego, si queremos hallar la x, vamos a sustituir aquí, ¿vale?, al principio. Vamos a poner x es igual a 168 menos 8 por, ¿vale?, en el lugar de la i ponemos el 4,5 y partido por 3. En este caso nos daría 8 por 4,5, ¿vale? Hago primero la multiplicación, menos sería negativo y le sumo el 168, ¿vale? Nos da 132. Partido entre el 3 que tenemos aquí en el denominador nos da 44 euros. Es decir, el precio, ¿vale?, del kilo de la X, que es la gamba, nos da 44 euros por kilo. Es decir, aquí tenemos que el precio inicial serían 44, aquí sería 4,5 y el precio pagado habría que hacerle el 15% de descuento, es decir, si esto lo multiplicamos por 0,85, ¿vale? 44 por 0,85 nos da 37,40, ¿vale? Este sería el precio de las gambas con el descuento y el 4,5 que nos hacían un descuento del 8%, ¿vale? 4,5 y el 4,5 lo multiplicamos por el 0,92, que es ya el 100% menos el 8% de descuento. Nos queda 4,14, ¿vale? Después del descuento, los mejillones 4,14. Vale, el ejercicio número 3 nos dice: el siguiente mapa muestra la situación de 3 pueblos junto a las 2 carreteras rectilíneas que los comunican. Las unidades de los ejes están en kilómetros, ¿vale? Tenemos aquí 3 ciudades situadas en diferentes puntos, ¿vale?, del mapa, y a partir de aquí nos dice que calculemos la ecuación de la recta correspondiente a la carretera que une Peñafría con Sagrillas, ¿vale? Peñafría con Sagrillas. Y hay que calcular la ecuación de la recta. Como no nos dicen qué ecuación hay que calcular, podríamos calcular la ecuación vectorial, la continua, la general, cualquiera de las que sepamos podríamos hacerla, ¿vale? Lo que sí que necesitamos es buscar el vector, ¿vale?, que va de un punto a otro, es decir, tenemos un punto donde tenemos una ciudad, ¿vale? Nos dice
de aquí, ¿vale? Nos dice la carretera de Peñafría con Sagrillas. Por lo tanto, tenemos este punto de aquí que es el 2, 1, ¿vale? Un punto es el 2, 1 y el otro punto es el 5, 2. 5, 2. Si nos pide la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, primero hay que hallar el vector, ¿vale? El vector hay que restar los dos puntos, da igual si hacemos A menos B o B menos A. Como es una recta, ¿vale? Da igual ir hacia una dirección que hacia otra. Si hacemos B menos A, en este caso evitaremos los números negativos, pero bueno, da igual, ¿eh? 5 menos 2 nos daría 3 y 2 menos 1 nos daría 1, ¿vale? Este sería el vector. Y a partir de aquí, la recta que podemos, por ejemplo, hallar sería la continua, que ponemos x, y debajo en el denominador ponemos el vector y arriba en el numerador hay que poner restando uno de los dos puntos, ¿vale? Esto sería una opción, ¿vale? A partir de aquí podríamos arreglar, ¿vale? Los denominadores, podríamos multiplicar cruzado, lo arreglamos y tenemos la ecuación general, ¿vale? Podemos multiplicar por 1, aquí no haría falta, pero multiplicamos por 1 a un lado, multiplicamos por 3 el otro lado y nos quedaría x menos 5 es igual a 3y menos 6, ¿vale? Y si lo pasamos todo al mismo lado, el 3y nos pasa restando, el 6 nos pasa sumando y 6 menos 5 nos daría 1, ¿vale? Este sería, por ejemplo, la ecuación en forma general. Es otra opción, ¿eh? Vale. El apartado B nos dice cuántos kilómetros hay que recorrer en coche para ir de Villazarcillo a Sagrillas, ¿vale? Es decir, de aquí a aquí, ¿vale? Simplemente, si vemos que es un triángulo rectángulo, podemos hacer Pitágoras, ¿vale? Tenemos aquí un cateto que hace 1 kilómetro y el otro que hace 1, 2 y 3. Simplemente calculamos la hipotenusa y tenemos la distancia, ¿vale? Si lo hacemos dentro del ejercicio de vectores, bueno, hay que buscar el vector, ¿vale? Que va de aquí a aquí y luego buscar el módulo, que el módulo no deja de ser aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Aquí tenemos que un punto está en el 4 menos 1, ¿vale? Tenemos un punto en el 4 menos 1 y el otro punto lo tenemos en el 5, 2, ¿vale? 5, 2. Por lo tanto, si hay que buscar la distancia, buscamos el vector, que sería, vamos a restar los dos puntos, igual que antes, ¿eh? Nos da igual el orden que restemos, 5 menos 4 nos daría 1 y 2 menos 1 nos daría 3. Y a partir de aquí, ¿vale? Buscamos el módulo, que sería la raíz cuadrada de el primer término al cuadrado más el segundo al cuadrado. 1 más 9 nos daría raíz de 10. Es decir, esto, kilómetros, ¿vale? Como no da exacto la raíz de 10, en principio lo dejamos así y este sería los kilómetros que hay de un pueblo a otro. Luego nos dice el apartado C, a lo largo del eje horizontal o X, ¿vale? Está emplazado un canal y nos dice que obtiene el ángulo que forma la carretera de Peñafría-Sagrillas con dicho canal, ¿vale? Es decir, esta recta de aquí, ¿vale? El ángulo que nos acaba formando con el eje horizontal, ¿vale? Simplemente, si nosotros buscamos el vector, ¿vale? Que el vector sería 2, 1 y 5, 2, ¿vale? 2, 1 y 5, 2, 2, 1 y el otro punto 5, 2. Buscamos el vector. El vector sería restar los dos puntos, ¿vale? La X con la X, que nos daría 3, la Y con la Y, y a partir de aquí, cuando tenemos el vector, podemos decir que la pendiente es
y entre x, ¿vale? Es decir, 1 entre 3. Y esto, si hacemos, ¿vale?, tangente a la menos 1, ¿vale?, la inversa, el arco tangente de 1 partido 3, tenemos el ángulo que nos forma con el eje horizontal, ¿vale? 1 partido 3 y hacemos tangente a la menos 1, nos daría un ángulo de 18,43, ¿vale? Es decir, este ángulo sería el que formaría la recta que nos dicen con el eje horizontal. ¿Vale? Luego el 4 nos dice, desde la azotea de un edificio lanzamos hacia arriba una flecha. La altura h en metros a la que se encuentra la flecha respecto al suelo de la calle viene dada por la siguiente función, ¿vale? Tenemos h altura 24,75 más 45t menos 9t al cuadrado, ¿vale? Donde t dice que son los segundos transcurridos desde que se lanza la flecha. ¿En qué instante alcanza la flecha la máxima altura y en qué momento, ¿vale?, llega la flecha al suelo? Así que vamos a solucionar, ¿vale?, esta ecuación. Sabemos que si tenemos los ejes, ¿vale?, de coordenadas, aquí tenemos, ¿vale?, una ecuación de segundo grado donde, ¿vale?, la x al cuadrado, en este caso la t al cuadrado, el término a, es negativo. Cuando tenemos, ¿vale?, el término a, el de la x cuadrado en negativo, ¿vale?, quiere decir que la parábola, ¿vale?, tendrá una forma así, ¿vale? Entonces, lo que nos pide es la máxima altura y cuándo va a tocar al suelo, ¿vale? Se supone que en el instante 0, ¿vale?, lo lanzamos desde aquí. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, sustituimos la t por 0, ¿vale? Bueno, no nos lo pide, pero si sustituimos la t por 0, nos daría que estamos a una altura de 24,75, es decir, la azotea del edificio se encuentra a una altura respecto, ¿vale?, a la calle de 24,75 metros. A partir de aquí, ¿en qué instante alcanza la flecha la máxima altura? ¿Vale? Tenemos dos opciones. O buscamos el vértice, que sería menos b partido entre 2a, o hacemos la derivada de la función, ¿vale? Si hacemos la derivada de la función, esto sería 24,75, vamos a apuntar la función aquí, 24,75 más 45t menos 9t al cuadrado, ¿vale? Si hacemos la derivada, esto sería 0, es una constante, y nos daría 45 menos 18t. Si igualamos a 0, ¿vale?, para hallar el máximo, pasamos el 18 que está restando, lo pasamos al otro lado sumando y ahora lo pasamos dividiendo, ¿vale? A partir de aquí hacemos 45 entre 18 y nos da 2,5. Es decir, a los 2 segundos y medio, ¿vale?, llegaría el máximo, ¿vale?, en qué instante alcanza la flecha la máxima altura. Y luego lo que tenemos que hacer es ver en qué momento la flecha llega al suelo. Por lo tanto, tenemos que decir que la h, la altura, va a ser igual a 0, ¿vale? Esto representa que nos marca la altura, ¿no? Si nosotros decimos que la h tiene que ser 0, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación de segundo grado y nos dará el tiempo, ¿vale? En principio debería darnos un tiempo negativo, que sería antes de que nosotros tiráramos, ¿vale?, la flecha hacia arriba, ¿vale?, para seguir la parábola. Es decir, en el instante 0 sabemos que estamos a 24,75 metros, por lo tanto, si esto fuéramos para atrás, que no podemos, ¿no?, pero si fuéramos para atrás, pues en el segundo menos 1, menos 2, menos 3, en algún segundo, ¿vale?,
llegaría otra vez al suelo. Y a partir de aquí, vamos a ver, el máximo nos ha dado en el segundo 2,5, ¿no? Y vamos a ver cuándo va a llegar al suelo. Por lo tanto, vamos a resolver esta ecuación. Simplemente utilizamos la fórmula, sería menos b menos 45 más menos b al cuadrado menos 4 por a, que sería menos 9, por c, 24,75, y todo partido entre 2a, es decir, menos 18, ¿vale? Si hacemos los cálculos, esto menos por menos nos daría más, ¿vale? 4 por 9 por 24,75, y aquí le sumamos, ¿vale? Más 45 al cuadrado. Y esto nos da 2.916. 2.916 menos 45 partido menos 18, ¿vale? Vamos a calcular 45 otra vez, 45 por 45, y a ver, esto nos da 2.025, y si calculamos 4 por 9 por 24,75, 24,75 nos da 891, ¿vale? A partir de aquí vamos a calcular la raíz de 2.916, que nos da 54, ¿vale? Es decir, aquí nos daría menos 45 más menos 54 entre menos 18. Y si calculamos, ¿vale?, las dos soluciones, nos daría 54 menos 45 partido 18, que esto nos da 0,5, ¿vale? Este sería negativo, menos 0,5, y el otro, que sería menos 45 menos 54, que en definitiva sería sumarlos, ¿vale? Nos queda 99, y esto dividido 18. Como los dos son negativos, el resultado sería en positivo y nos da 5,5, ¿vale? Esto es lo que decíamos antes, es decir, medio segundo antes, ¿vale? Es como si, ¿vale?, la trayectoria siguiera para atrás y tocaría el suelo. Pero bueno, este no nos importa, nos importa al cabo de 5 segundos y medio, que sería cuando llegaría al suelo, ¿vale? Vale, y luego ya el 5, el último ejercicio, nos dice que en una comunidad de vecinos hay 7 viviendas de 90 metros cuadrados y 5 viviendas de 100 metros cuadrados. Se eligen al azar 2 viviendas para realizar una inspección técnica. Obtén la probabilidad de que las 2 elegidas sean de 90 metros cuadrados, que se haya elegido una de cada tipo, o que al menos una sea de 100 metros cuadrados, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer aquí un diagrama de árbol que será seguramente lo más fácil para resolver, ¿vale?, este problema. Tenemos viviendas de 90 o de 100, ¿vale? ¿Cuántas tenemos? Pues tenemos 7 viviendas de 90 y 5 de 100, ¿vale? Por lo tanto, si escogemos primero una al azar, ¿qué probabilidad hay de que sea de 90 o de 100? Bueno, tenemos más viviendas de 90, por lo tanto, hay más opciones, ¿no? Hay más probabilidades de que sea de 90. ¿Cuántas opciones hay? 7 entre el total, es decir, el total son 12, 7 más 5, ¿vale? 7 entre 12 sería la probabilidad, ¿vale?, de que fuera de 90 metros. Y 5 sobre 12 es la probabilidad de que sea de 100. Esto sería la primera vivienda. A partir de aquí, escogemos otra vivienda, ¿vale? La segunda vivienda, independientemente
de que la primera sea de 90 o de 100, la segunda puede ser también de 90 o de 100, ¿vale? Si la primera que hemos escogido es de 90, ya nos queda una menos de 90, es decir, tenemos 6 de 11, ¿vale? Si la primera que ha salido es de 90, de 100 todavía están todas, son 5 de 11, porque ya hemos escogido una vivienda, ¿vale? Y si vamos para abajo mirando los de 100 metros cuadrados, representa que viviendas solo quedan 11 disponibles, ¿no? Si la primera es de 100, de 90 nos quedan todas, que son 7. Y si nos ha salido de 100 metros la primera, nos quedan 4 para escoger como segunda opción, ¿vale? Entonces, esto sería la probabilidad de que salgan, ¿vale? 90-90, es decir, las dos de 90. Esto sería la probabilidad de que salga 90-100. Esto sería la probabilidad de que salga 100-90. Y aquí, ¿vale? La última rama sería la probabilidad de que las dos sean de 100, ¿vale? Entonces, para saber la probabilidad de cada una de las ramas, hay que multiplicar, ¿vale? La probabilidad que está escrita en toda la rama. Es decir, aquí la probabilidad sería 7 partido 12 por 6 partido 11. Aquí sería 7, 12 por 5, 11. Aquí sería 5 partido 12 por 7 partido 11. Y aquí 5 partido 12 por 4 partido 11, ¿vale? Y entonces a partir de aquí es ver lo que nos pide. Es decir, la probabilidad que las dos elegidas sean de 90 metros. Que las dos sean de 90, solo está esta opción, ¿vale? 90-90. Por lo tanto, la probabilidad sería calcular esto de aquí, que sería 7 por 6, 42, y 7 por 6, 42, y partido por 12 por 11, que serían 132, ¿vale? Lo podemos dejar así o lo podemos hacer en 0, si hacemos la división 42 entre 132, ¿vale? Nos daría 0,318 periódico, 0,318 periódico. Pero bueno, en principio lo podemos dejar en fracción, podemos simplificar la fracción o lo podemos poner, ¿vale?, en tanto por 1. Luego nos dice la probabilidad de que se haya elegido una de cada tipo, ¿vale? Una de cada tipo sería 90-100 o 100-90, es decir, las dos opciones son válidas, ¿vale? Por lo tanto, esta probabilidad y esta probabilidad, las dos sumadas, ¿vale?, sería la respuesta al apartado B, que aquí en este caso nos daría 35 partido, ¿vale?, 35 partido 132 más lo mismo, ¿no?, 5 por 7, 35 partido 132, que nos daría 70 partido 132, ¿vale? Si dividimos entre 2, nos daría, por ejemplo, 35 partido 66, ¿vale? Y esto sería la probabilidad si la dejamos así en fracción. Y luego, la última pregunta nos dice que al menos una sea de 100, ¿vale? Que al menos una sea de 100 representa que nos sirve, ¿vale? Aquí tenemos una de 100, aquí tenemos una de 100 y aquí tenemos las dos de 100. Por lo tanto, las tres ramas estas nos serviría, ¿vale? Que sería que al menos una, si no las dos, cuando nos dice al menos, ¿vale?, significa que o una o las dos. Por lo tanto, podríamos multiplicar, ¿vale?, las tres probabilidades, sumarlas y lo tenemos. Otra opción es decir, es el contrario de que las dos sean de 90, ¿vale? Por lo tanto, también podríamos hacerlo en el sentido de, bueno, 132 partido 132, que es el total, le restamos 42 sobre 132, que es la probabilidad de que las dos sean de 90, ¿vale? Si le quitamos esta probabilidad, como siempre el total es el 100%, nos daría la otra parte, ¿vale?, que nos quedaría 90
partido 132, ¿vale? Lo podríamos también dividir. Si buscamos la mitad, nos quedaría 45 partido 66. Aquí todavía podríamos simplificar entre 3, que nos daría 15 sobre 22, ¿vale? Y esta sería la probabilidad simplificada. Y si no, lo que digo, calculamos este y calculamos este y lo sumamos todo. Y nos daría el mismo resultado.